Hola, soy Juan Carlos Briñardelo y les doy nuevamente la bienvenida a este curso sobre producción de uva de mesa. En la charla del día de hoy les voy a hablar acerca de nutrición y fertilización de la vid. Antes de iniciar esta charla, quisiera hacer una nota de introducción, en la cual quisiera recalcar que normalmente, y en la mayor parte de los casos, los motivos por los cuales hay bajas de producción en viñas de uva de mesa no es por motivos nutricionales. Si bien eso es posible, ciertamente no es lo más común. Antes de concluir que un problema de baja producción se debe a motivos nutricionales, usted debe hacer análisis de suelo y análisis foliares para poder comprobarlo. No debe de olvidar que todo empieza por la fotosíntesis. La absoluta mayoría de la materia seca, alrededor del 96% de lo que está constituida la materia seca de las plantas, está hecha de carbono, hidrógeno y oxígeno. Si bien los nutrientes que las plantas absorben del suelo son fundamentales, tienen de alguna manera un rol secundario comparado al carbono, oxígeno y nitrógeno, los cuales las plantas los absorben libremente sin que nosotros tengamos que mediar de por medio. A continuación, y para poner las cosas, darle cierta proporcionalidad a las cosas, adjunto la siguiente tabla, en las cuales se muestran las concentraciones, o sea por peso de materia seca o por número de átomos, de todos los elementos esenciales para las plantas. Como podrán ustedes ver, más del 90%, 96% de las plantas están constituidas básicamente de hidrógeno, oxígeno y carbono. Y las proporciones de potasio, calcio, magnesio, los macroelementos en color azul y posteriormente los microelementos en color verde son relativamente pequeños o muy pequeños en comparación a aquellos elementos que las plantas toman del aire y del agua. El siguiente cuadro muestra lo que se denomina una curva de absorción de nutrientes. Sobre el lado izquierdo se muestra una situación de déficit y en este cuadro la curva lo que muestra es la relación entre la producción en el eje vertical y la concentración de nutrientes en el eje horizontal. Ciertamente, si es que hay un déficit de nutrientes, eso va a afectar la productividad de las plantas, tanto de la vid como de cualquier otra posible planta. Entonces tenemos ahí un punto óptimo que está marcado con una línea roja y a la izquierda de ese punto óptimo empezamos a entrar en deficiencias. Las deficiencias ligeras producen ligeros reducciones en la producción y en la medida que las deficiencias se van acentuando, entonces la caída de la producción cae más o menos de forma proporcional a la deficiencia. Sin embargo, una vez que pasamos el punto óptimo, se llama punto óptimo porque es la relación óptima entre un determinado nutriente y la productividad, una vez que pasamos eso y como vemos en el cuadro, a la derecha de eso, todo lo que nosotros apliquemos por encima del punto óptimo se convierte en un absoluto desperdicio de dinero, un absoluto desperdicio de nutrientes. Ciertamente, una vez que pasamos al punto óptimo, no va a haber mayor efecto en la producción, simplemente va a ser un desperdicio de dinero, pero llegaría un punto en que si continuamos aplicando y aplicando, por efectos de toxicidad, la producción empezaría nuevamente a caer y eventualmente uno podría llegar hasta matar las plantas. El exceso de nutrientes y fertilizantes causa como principal y primer problema daños por salinidad. Los fertilizantes son sales y por lo tanto, en la medida que apliquemos demasiado, lo que estamos haciendo es incrementando los problemas de salinidad y por lo tanto de conductividad eléctrica. El exceso de salinidad hace que el suelo compita con las plantas por la absorción de agua y dificulta la absorción de agua y eso reduce la productividad. Adicionalmente se pueden también tener problemas por toxicidad y finalmente se puede llegar a causar un desbalance en la absorción de otros elementos esenciales para la productividad. La curva de absorción son distintas para cada nutriente. La curva del boro es muy corta y empinada y la curva del nitrógeno es muy amplia. Por otro lado tenemos la ley del mínimo de Liebig, indica que el nutriente que se encuentre en menor disponibilidad, asumiendo que esté en una situación de deficiencia, será el que limite la producción, aun cuando los demás estén en cantidades suficientes. Entonces esto es lo que quiere decir que si usted tiene
12 de los elementos en perfecto nivel, pero hay uno de ellos, indistintamente de cuál de ellos sea, el cual está en una situación de déficit, ese va a ser el que genere una reducción en la producción. Las principales innovaciones en materia de nutrición y fertilización que podemos mencionar son la introducción del riego por goteo, que ha permitido una mejora en la disponibilidad y eficiencia de los nutrientes, básicamente a través de la fertirrigación y la posibilidad de poder diluir los fertilizantes y aplicarlos de forma muy fraccionada y directamente a la zona radicular, a donde va el agua van los nutrientes. El momento y las dosis de aplicación, particularmente de nitrógeno y de potasio, los métodos de diagnóstico, el entender la variabilidad de absorción por portainjertos y el manejo de la fertilización foliar y de micronutrientes. Ahora pasaremos a hablar acerca de las deficiencias nutricionales, pero antes de hablar acerca de eso, quisiera recalcar que los síntomas visuales de deficiencias nutricionales pueden ser también causados por otros factores de estrés en las plantas. Como tal, se recomienda prudencia en los diagnósticos. Las deficiencias más comúnmente observadas en la vid son causadas por nitrógeno, potasio, zinc, boro y magnesio. Las menos comunes son causadas por fósforo, hierro y manganeso. Y las que son rara vez observadas, o incluso algunas de ellas pueden haber sido nunca observadas, son deficiencias de cobre, molibdeno, cloro, calcio y azufre. Por hambre oculto se define como las deficiencias asintomáticas que igual causan una reducción en la producción. Eso quiere decir que, si bien ahora vamos a pasar a hablar acerca de las deficiencias y los síntomas de deficiencias, pueden haber situaciones en las cuales un determinado alimento está en deficiencia y sin embargo no expresa estos síntomas. Por deficiencias comunes y menos comunes, debe de entenderse que es una agrupación en términos generales. Si usted está ubicado en un lugar en donde hay una deficiencia de fósforo, lo más probable es que lo más común sea que usted encuentre deficiencia de fósforo. Esto es una generalización en términos generales, en términos internacionales, que es lo más común, pero lo que puede ser más común para una zona puede no ser común para otra y viceversa. La disponibilidad de nutrientes está muy fuertemente afectada por el pH del suelo. En este gráfico, extraído de un libro que es un gráfico muy común, se ven los 13 elementos esenciales para las plantas y se muestra cómo es que, en función al espesor de la barra horizontal que muestra y grafica cada uno de los elementos, cómo es que el pH afecta la disponibilidad del elemento, haciéndolo más o menos. Como podremos ver, y esto es indistinto del cultivo porque es algo que tiene que ver con el suelo, el pH óptimo es un pH que está entre 6.5 y 7, en el cual aseguramos la mayor disponibilidad para la mayor parte de los elementos. Puede ser que haya algunos elementos que en pHs ligeramente más ácidos o ligeramente más neutros o alcalinos puedan ser aún más disponibles para las plantas, pero si tomamos un punto medio en el cual buscamos la mayor disponibilidad en términos generales, encontramos que el rango de alrededor de 6.5 hacia 7 tiende a ser el punto más adecuado. En ese sentido, si los suelos son demasiado alcalinos, vamos a tener deficiencias particularmente de micronutrientes, y los suelos, si fuesen demasiado ácidos, vamos a tener deficiencias particularmente de macronutrientes. En ese sentido, si los suelos son muy ácidos, por debajo del 6, de 5.5, lo correcto sería añadir enmiendas para poder alcalinizarlos. Y por otro lado, si los suelos fuesen demasiado alcalinos, por encima de 8, probablemente lo más adecuado, si bien la vid es bastante tolerante a suelos alcalinos, en términos generales como concepto, probablemente un cierto grado de acidificación del suelo podría mejorar la disponibilidad de algunos de estos micronutrientes, particularmente de microelementos.
Habiendo dicho eso, y como lo veremos más adelante, habría que también, por otro lado, hacer un estudio de costo-beneficio, dado que en suelos alcalinos, que son más comunes en la costa peruana, la reducción en la disponibilidad se daría de microelementos. Habría que ver qué cosa es más conveniente, si es que buscar medios de acidificación del suelo o hacer aplicaciones foliares. Es un tema de costo-beneficio. La posibilidad de corregir estas deficiencias mediante aplicaciones foliares ciertamente es viable en microelementos, mas no lo sería en el caso de los macroelementos, como lo veremos más adelante. Con referencia a los mecanismos de absorción de nutrientes por intercambio iónico, se debe de entender que las plantas absorben nutrientes y o iones de la solución del suelo. No los toman directamente del suelo, sino los toman de la solución del suelo. Básicamente los toman, para expresarlo en términos más sencillos, los toman del agua del suelo mediante un intercambio. Para ello deben de liberar iones de hidrógeno o hidroxilo, OH, y o HCO3. Este es un proceso que se repite en la solución del suelo y particularmente en las partículas de arcilla y o materia orgánica, aunque también se da en menor grado, mucho menor grado en la arena y en el limbo. La capacidad de intercambio catiónico, expresada como C y C o SIC, representa la cantidad de cargas negativas que puede tener el suelo para atraer cargas positivas en solución. Por lo tanto, se entiende que los suelos con una mayor capacidad de intercambio catiónico son más fértiles porque tienen una mayor capacidad de retener iones, particularmente de carga positiva. Las raíces de las plantas requieren de oxígeno. Como tal, absorben oxígeno y liberan CO2. Los mecanismos por los cuales las plantas absorben iones son tres. El primero, denominado flujo de masas. El segundo es el mecanismo de difusión y el tercero es la intercepción. El mecanismo de absorción por flujo de masas está vinculado a la absorción de agua. Básicamente es un mecanismo, por decirlo de una manera, pasivo, que se da particularmente en el caso del nitrógeno, en el cual estos iones ingresan a las plantas en la medida que las plantas absorben agua. Los mecanismos de difusión se dan básicamente por diferencias en concentraciones. Ejemplos de estos son el fósforo y el potasio, en el cual para que los iones puedan ingresar a la planta tiene que haber una diferencia en concentración mayor en la parte en el suelo y menor en el interior de las células, de las raíces, y un proceso de encontrar un equilibrio similar al proceso de ósmosis. Los iones se pasan de mayor concentración a menor concentración y como tal pasan del exterior del suelo al interior dentro de las células de las raíces. El mecanismo de intercepción, que se acentúa y se da en mayor grado a través de las micorrizas, que pueden hasta triplicar los puntos de contacto entre las raíces y o las micorrizas que se viven en simbiosis con las raíces. Como dice la palabra, tiene que haber una intercepción física entre la raíz y el ion para que éste pueda ser absorbido. Un ejemplo de esto es el ejemplo del calcio. Ahora pasaremos a hablar empezaremos por los macronutrientes y empezaremos hablando por el caso del nitrógeno. Con respecto al nitrógeno, debo de mencionar que las deficiencias de nitrógeno no, y debo de recalcar la palabra no, son claramente evidentes, particularmente cuando dichas deficiencias no son muy acentuadas. Las reducciones en el desarrollo vegetativo y en la producción se producen antes que esta deficiencia se haga notoria, y para cuando estas ya son evidentes se podría caracterizar de carácter severo. Demasiado nitrógeno produce un vigor excesivo que normalmente se traduce en una reducción de la producción tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Acerca de este tema ya hemos hablado en otras charlas acerca del efecto
que producen las plantas cuando son demasiado vigorosas, y el sombreamiento que produce y el efecto que tiene tanto en la cantidad a través de la reducción de la fertilidad de la yema como en la calidad de la fruta. Aquí tenemos en esta fotografía un ejemplo del daño que puede producir el nitrógeno por exceso. En este caso no estamos hablando de una deficiencia, sino de un exceso que llega a causar toxicidad en las plantas. Como hemos mencionado anteriormente, antes de llegar a un nivel de toxicidad va a haber un efecto por incremento de la conductividad eléctrica, un efecto salino que va a afectar a las plantas por una reducción en la absorción de agua. Y en segundo lugar, cuando ya se hace más severo, se puede llegar a producir, como en esta fotografía se ve, un daño por efecto de toxicidad. Con respecto al nitrógeno, se puede decir que comparado con otros cultivos, no requiere de altas dosis. Las raíces potencialmente profundas, potencialmente no quiere decir que siempre sean profundas, y la alta capacidad de reservas por parte de la vid, como la mayor parte de los caducifolios, contribuye a minimizar estas posibles deficiencias. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Que si hay un determinado momento en el cual hay nitrógeno, la vid tiene una capacidad de almacenar y reservar nitrógeno, y como tal pueden pasar por etapas y periodos en los cuales podría haber una disminución de la cantidad de nitrógeno en el suelo. Sin embargo, la planta tiene la capacidad de utilizar estas reservas y atenuar esas posibles deficiencias que pudiesen haber en el suelo, hasta que nuevamente se fertilizan las plantas y como tal se atenúan las posibles deficiencias y hacen que las dosis no tengan que ser tan elevadas. Se debe mencionar que el nitrógeno solo constituye de 1 a 2% de la biomasa seca de la vid. Por cada tonelada que produce la vid se requieren de aproximadamente 2 kilos de nitrógeno. Y esto es lo que se requeriría no solamente para las frutas, sino vemos todo lo que va acompañado, es un valor promedio de todo el requerimiento que tendría que tener la vid en términos de nitrógeno para producir 2 toneladas de fruta, y eso incluiría también las hojas y las ramas y el desarrollo radicular que va acompañado de esa producción de fruta. El 99% del nitrógeno es absorbido por flujo de masas y 1% por intercepción. Esto, como veremos más adelante, hace que la absorción de nitrógeno vaya muy vinculada a la disponibilidad de agua, porque es un producto que tiene que estar diluido, si bien todos tienen que estar diluidos en agua, pero es absorbido a través, como dice el flujo de masa, es absorbido a través de una forma relativamente pasiva, a través de la absorción de agua, y como tal, en la medida que haya poca agua, esto va a afectar la absorción de nitrógeno, a diferencia de otros mecanismos de absorción. Existen evidencias en la literatura, en otros cultivos, que indican que si se hacen aplicaciones en iguales cantidades de amonio y de nitrato, comparado a cada una de estas formas de forma independiente, esto logra producir aumentos en la productividad. Los cultivos, en términos generales, toleran mejor altos niveles de nitrato que de amonio. El amonio en niveles altos tiende a ser mucho más tóxico que el nitrato. Y ejemplos de estos, en el caso de la vid, son los efectos de palo negro, valla acuosa y necrosis de los racimos. Aquí mostramos algunos ejemplos del efecto por posiblemente exceso de amonio, de necrosis de los racimos. Es la variedad Princess, la variedad Thompson-Ciclos. En este cuadro, una publicación de Laurie Williams de la Universidad de California, se ve la relación entre la absorción de agua y la absorción de nitrógeno. Dado que el nitrógeno es absorbido por el mecanismo del flujo de masas, como hemos mencionado anteriormente, se requiere que el agua sea absorbida para que el nitrógeno pueda ser también absorbido. Existe una relación casi directa, casi lineal entre la absorción de agua y la absorción de nitrógeno. Si va a haber poca agua, entonces esto va a restringir, una situación de déficit de agua va a restringir la absorción de nitrógeno, y en la medida que haya una buena disponibilidad de agua, las plantas no estén en estrés, entonces se optimizará la absorción del nitrógeno. En la siguiente fotografía mostramos cómo es que se ven plantas
con una severa deficiencia de nitrógeno, plantas amarillentas, cloróticas, en las cuales se retarda el crecimiento. Esta es una situación como se puede ver en la fotografía, un terreno sumamente arenoso, el riego por gravedad, un suelo que no retiene con facilidad, y posiblemente por las características del riego por gravedad acentúa la posibilidad de que se puedan lavar el nitrógeno. En fin, una serie de condiciones que pueden conllevar más fácilmente a una situación de déficit de nitrógeno. Aquí tenemos otra fotografía que muestra las hojas cloróticas por deficiencia de nitrógeno. Es una clorosis generalizada, a diferencia de otras clorosis que vamos a ver que se dan en las yemas o entre las yemas. Las clorosis por nitrógeno se distinguen por ser clorosis generalizada. La hoja, en términos generales, sin acentuar mucho en una zona o en otra, empieza a pasar gradualmente de un color verde oscuro a un color verde más claro y eventualmente va pasando a un color amarillo. Y eventualmente, si la deficiencia se acentúa aún más, ese amarillamiento, esa clorosis pasará a necrosis, en el cual ese tejido muerto y las hojas eventualmente se secan y se caen. Con respecto a los requerimientos de nitrógeno, las dosis de utilizar debe entenderse que está en número 1. Con respecto a los requerimientos, las dosis de utilizar estarán en función de lo siguiente. Número 1, al tipo de suelo. Los suelos con mayor capacidad de retención de agua y con mayor capacidad de intercambio catiónico van a retener mejor el nitrógeno, van a ser menos sujetos a pérdida. Por otro lado, suelos con mayor disponibilidad de materia orgánica van a requerir menos nitrógeno porque contienen en el suelo una mayor cantidad de nitrógeno. Número 2, la profundidad del suelo, y por profundidad quiero decir la profundidad en la cual las raíces pueden crecer. Un suelo puede ser muy rico y puede contener mucha materia orgánica y por lo tanto mucho nitrógeno, pero si existen restricciones para el desarrollo de las raíces, entonces ese nitrógeno no va a estar realmente disponible para las plantas. La dosificación del fertilizante, dado que el nitrógeno particularmente lleva carga negativa como nitrato, se puede lavar muy fácil, se puede perder con mucha facilidad. En la medida que el fertilizante se pueda dosificar, en principio se podría asumir que es probable que las dosis pudiesen ser mayores por una mayor eficiencia. Esto no tiene que ser así necesariamente, pero si uno hace pocas aplicaciones, como quizás se hacen cuando se hacen aplicaciones en sólido dirigidos al suelo, en sistemas de riego por gravedad, es una situación menos eficiente y para compensar por esa deficiencia normalmente se tienen que aplicar dosis un poco más elevadas. De la mano de esto va el tema del sistema de riego. Los sistemas de riego por goteo van a ser más eficientes normalmente, no siempre, pero normalmente, y esto podría acarrear una mayor eficiencia en la fertirrigación, y al ser más eficiente, entonces posiblemente las dosis podrían ser un poco menores. Ciertamente esto no cambia la absorción por parte de la planta en términos netos, pero en términos brutos, al ser más eficiente, podríamos posiblemente reducir nuestras dosis de fertilización. El vigor potencial de la variedad, las variedades de mucho vigor normalmente requieren un poco menos de nitrógeno que las variedades de poco vigor, y ese menos, bueno, va a estar muy vinculado al suelo y al tipo de suelo, y podría haber situaciones, como veremos más adelante, en las cuales podría incluso suprimirse las aplicaciones, porque entre el vigor potencial de la variedad o el vigor también potencial del patrón que le induce a la variedad, más la cantidad de nitrógeno que pudiese haber en el suelo, bueno, podrían haber situaciones en las cuales realmente no tenemos que aplicar. Y por último está la condición fitosanitaria, y particularmente en condición fitosanitaria del sistema radicular. Un sistema radicular sano será eficiente en la absorción. Un sistema radicular con problemas, con enfermedades, con plagas, no va a ser muy eficiente en su capacidad de absorción. Problemas de filoxera, problemas de nematodos, problemas de hongos u otros insectos que pudiesen afectar el sistema radicular
va a hacer que este no sea muy eficiente y probablemente para compensar por esa deficiencia tendríamos que hacer mayores aplicaciones. Recomendaciones muy en términos generales de nitrógeno para viñas adultas deberían de estar entre 60 y 120 kilos de nitrógeno por hectárea. Realmente no son tan altos como hemos mencionado los requerimientos de nitrógeno por parte de la vid, por lo menos no tan altos comparados a otros cultivos, y sería muy difícil poder sustentar y demostrar que una viña requiere más de 120 unidades de nitrógeno por hectárea año. Ahora, si bien el motivo por el cual damos un rango de 60 a 120, porque esto, como hemos mencionado anteriormente, va a estar muy vinculado al tipo de suelos y la cantidad de materia orgánica que pudiese estar presente en dichos suelos. Y todos los motivos adicionales que mencionamos, como eficiencia de la fertilización, condición fitosanitaria, etcétera, etcétera, hacen que podamos estar dentro de un rango y no simplemente sea un valor específico. Cuanto más ricos pueden ser los suelos, menor van a ser los requerimientos de nitrógeno. Entonces, como tal, si la dosis que dimos anteriormente podrían ser más adecuadas para suelos francos a suelos arenosos. En la medida que esos suelos van incrementando la cantidad de materia orgánica, van siendo más profundos y van siendo más ricos, con mayor capacidad de intercambio catiónico, los requerimientos muy probablemente puedan ir disminuyendo, al punto en que, como mencionamos anteriormente, podrían haber situaciones en las cuales se podría aplicar muy poco nitrógeno, o en algunos casos incluso llegar a suprimirlos o hacer aplicaciones bianuales, pero eso ciertamente serían situaciones solamente en suelos con, digamos, altas cantidades de materia orgánica, muy ricos, muy profundos, muy retentivos, etcétera, etcétera. Conradi, en una publicación de 1994, dio estas pautas que se pueden utilizar de forma muy genérica para tratar de entender cuáles pudiesen ser los requerimientos de la vid en función al vigor que muestran. Ciertamente el vigor de las plantas es una muy buena medida para determinar la cantidad de nitrógenos que estas pueden utilizar. Cuanto menos vigorosas en las plantas, podemos entender que deberíamos de aplicar más nitrógeno, y en viceversa, cuanto más vigorosas son las plantas, debemos poner menos nitrógeno, o en algunos casos deberíamos simplemente dejar de aplicarlo para evitar posibles situaciones de sobrevigorización. Entonces, como tal, Conradi indica, digamos, en una norma muy de términos generales, que si las ramas, cuando tienen de 50 a 80 centímetros, tienen un diámetro en la base menor a 1 centímetro y la sombra al mediodía es menor al 50%, entonces probablemente esas son viñas que van a requerir de las más altas dosis dentro del rango de fertilización de nitrógeno, que podrían estar en más o menos 120 kilos por hectárea año. Si cuando las ramas han alcanzado 1,10 m a 1,50 m, la sombra al mediodía es de más o menos 80%, cualquier querría decir que hay una canopia ya cerrada, relativamente densa, pero no demasiado densa, probablemente las dosis de fertilización deban estar en el rango de 60 a 100 kilos por hectárea. Y si es que las ramas llegan a tener a lo largo del desarrollo de la canopia varios metros de largo, de 3 a 5 metros, con laterales muy vigorosas, y las sombras empiezan a acercarse alrededor del 100% al mediodía, lo más probable es que estas viñas al año siguiente requieran que se suprima el nitrógeno. Muy probablemente no se necesitaría nitrógeno en post cosecha, o a lo máximo alrededor de 30 kilos por hectárea. Son recomendaciones, son de carácter muy general, que, como dije anteriormente, van muy vinculadas al vigor de las plantaciones. Métodos de aplicación. Tradicionalmente, en condiciones de clima templado,
cuales no son condiciones de la costa peruana, pero son de donde se origina la mayor parte de la investigación en materia de vid y por consecuente también en materia de fertilización, se debe de considerar que los momentos más apropiados para hacer aplicaciones de nitrógeno son aquellos que coinciden con los de mayor desarrollo radicular. El primero durante la floración y el segundo inmediatamente después de la cosecha. Sin embargo, hoy en día se prefiere fraccionar las aplicaciones nitrogenadas y de la mayor parte de los fertilizantes, debo decir en términos generales, a lo largo del periodo vegetativo, intentando coincidir las cantidades a aplicar con la absorción de los nutrientes por parte de las plantas según las condiciones y estadios fenológicos. Se debe considerar que el tipo de fertilizante nitrogenado que se utiliza y el tiempo que tome para nitrificarse. En ese sentido, la urea demanda más tiempo para nitrificarse, en segundo lugar el amonio, y el nitrato, bueno, ya se encuentra en condición de nitrato, no pasa por un proceso de nitrificación y de absorción inmediata. La vid tiene la capacidad de almacenar y removilizar nitrógeno. Las aplicaciones de post cosecha se pueden almacenar al interior de la vid y proveen de nitrógeno en condición de reserva, particularmente para la brotación y el inicio de la campaña del año siguiente. El nitrato, por ser de carga negativa, se lava muy fácilmente. Como tal, los riegos que excedan la evapotranspiración del cultivo van a producir pérdidas de nitrógeno por percolación profunda. Esto tiene que estar directamente vinculado con la capacidad de intercambio catiónico. Al haber más cargas positivas, normalmente, no siempre, pero normalmente en el suelo, los iones con carga positiva se adhieren al suelo con mucho más fuerza y no son lavados con mucha facilidad. Pero sin embargo, los iones con carga negativa no se adhieren tan fácilmente al suelo por polaridad, porque hay menos cargas positivas y entonces a esos al tener cargas negativas no encuentran tantas cargas que adherirse y como tal se encuentran en suspensión, se encuentran en la solución suelo, flotando en el medio y en la medida que uno riegue en exceso el agua por efectos gravitatorios se va a ir hacia abajo con una percolación profunda y como tal el nitrato en la medida que se riegue en exceso podría perderse con mucha mayor facilidad. Con referencia a los niveles de absorción por parte de las plantas de vid, esto ciertamente varía de acuerdo a la variedad. Se han hecho ciertos estudios en los cuales se han plantado diferentes variedades en los mismos tipos de suelos y se han fertilizado con la misma cantidad y tipo de fertilizantes y después se han analizado y se ha encontrado que ciertas variedades como por ejemplo Red Globe, Crimson, Princess tienden a mostrar niveles de absorción más altos. Thompson, por dar un ejemplo, presenta un nivel de absorción intermedio y Perlets y Flames van a tender a presentar niveles de absorción más bajos. Y por esto no debe de entenderse como niveles, digamos, deficientes o tóxicos porque estén por debajo de lo que podría ser Thompson, que normalmente se ha utilizado como un ejemplo modelo. Simplemente hay plantas que un nivel óptimo va a ser más bajo que el nivel óptimo de otras variedades y eso es algo que debe ser tomado en consideración para no caer en el error de pensar que una planta puede estar quizás en déficit cuando realmente no está o en un posible cercano a un nivel de toxicidad cuando no está. Por otro lado, los portainjertos también van a afectar la capacidad de absorción de nitrógeno por parte de las plantas. Se han hecho estudios a una misma variedad plantada sobre diferentes portainjertos, mismo tipo de suelo, misma fertilización y algunos portainjertos tienden a absorber mucho más nitrógeno que otros. Entonces, tenemos esta lista en la cual se puede ver que las plantas injertadas sobre Freedom van a tender a mostrar niveles de nitrógeno mucho más altos que el de otros patrones. Pues acá se muestra la lista, exactamente Freedom 3916, 3309C, Ramsey, etcétera, etcétera.
de mayor a menor y, por ejemplo, Thomson a pie franco mostraría para el mismo tipo de suelo y misma fertilización menores niveles de nitrógeno. Por otro lado, se debe tomar en consideración cuando se aplica materia orgánica que esta es una fuente de nitrógeno. Entonces, el cuadro a continuación lo que busca mostrar es la cantidad de nitrógeno que hay en diferentes tipos de guano. Aquí tenemos los ejemplos de pollo, chancho, ganado vacuno lechero, que normalmente tienen alimentaciones más ricas que las de vacuno de engorde, oveja, y así se podría continuar. Entonces, es importante tomar en consideración la cantidad de nitrógeno, porque este nitrógeno finalmente va a estar disponible para las plantas y debe ser considerado dentro de la fórmula de fertilización. Ciertamente no todo el nitrógeno queda inmediatamente disponible. Hay una parte del nitrógeno que va a ser retenido por microorganismos que los necesitan para poder descomponer el carbono, y en ese sentido la relación carbono-nitrógeno va también a determinar la disponibilidad del nitrógeno. Pero si seguimos este ejemplo sencillo y tomamos, por ejemplo, lo que se muestra ahí, guano de pollo, el guano de pollo podría tener una concentración dentro de estos, tomando como el más rico, de 4.6%. Podría haber eso, una disponibilidad del guano de pollo por una relación carbono-nitrógeno más baja de alrededor del 65% de ese nitrógeno. Como dije anteriormente, no todo el nitrógeno está disponible para las plantas y esto va a variar de acuerdo al contenido carbono-nitrógeno. Y por lo tanto, por cada tonelada de guano de pollo, si fuese guano de pollo puro, digamos, guano de gallina podría ser un muy buen ejemplo, entonces podrían haber alrededor de 30 kilos de nitrógeno disponible en guano de pollo de gallina puro por cada tonelada métrica. Y por dar un ejemplo, si aplicamos 30 toneladas métricas de guano de pollo de gallina puro por hectárea, esto querría decir que podrían haber potencialmente alrededor de 900 kilos de nitrógeno por hectárea disponible para las plantas. Esto es fundamental, que debe ser tomado en consideración para no caer en excesos de sobrefertilización. A ratios mayores a 30:1 se produce inmovilización del nitrógeno, y a ratios menores de 20:1 se produce liberalización del nitrógeno. Las aplicaciones de nitrógeno a través de fertilizantes baja el ratio de carbono-nitrógeno, porque al aplicar materia orgánica y después aplicar nitrógeno a través de fertilizantes, estamos añadiendo más nitrógeno y esto baja la relación y hace que la cantidad de carbono respecto al nitrógeno disminuya, y con esto se libera con mucho más facilidad el nitrógeno de la materia orgánica. El guano puro tiene una relación carbono-nitrógeno de 7:1 en las gallinas y hasta 25:1 en vacunos, siendo un valor promedio alrededor de 14:1.